Muy bien, pues empezamos en este capítulo, bueno, en el versículo 6, empezamos la quinta sección en la que hemos organizado el libro de Hechos. Acabamos la semana pasada con el final de la cuarta sección, que nos habló Pedro, y ahora empezamos una nueva sección que va a tratar básicamente de la relación del Evangelio y de Pablo con el mundo, o el mundo pagano, ¿no? Cómo se va a ir desarrollando a lo largo de 4 capítulos que casi concuerdan el capítulo con cada sección, ¿vale? Así que hoy nos toca esta primera parte, y una de las cosas más importantes que vamos a tratar, o que resalta al leer este pasaje, es cómo el Señor Jesucristo lleva a su iglesia como obra, ¿vale? Para llevar a una iglesia allí donde bajo ningún momento hubiesen pensado Pablo y Silas que pudiera haber pueblo creyente. Esto nos tiene que hacer pensar un poco, ¿no? En primer lugar, porque el Señor es el que dirige la iglesia, el Señor es el que dirige la evangelización, y por lo tanto, en cualquier estudio o a la hora de mirar en qué consiste la misionología o el evangelismo, siempre ha de predominar esto, ¿vale? Que es el Señor mismo, es el que viene a buscar a su iglesia. Lo hizo en la cruz, pero lo hace también guiando y dirigiendo a su pueblo. Lo hace básicamente de dos maneras. En primer lugar, lo hace a través de su Espíritu Santo, que guía y da poder a los creyentes para cumplir el mandato. Esto lo vamos a ver con un poco más de detalle en la primera sección. Y la segunda es que el Señor Jesucristo guía este mismo Espíritu que convence a los no creyentes de pecado, de justicia y de juicio, ¿vale? Por lo tanto, el Señor Jesucristo manifiesta su gobierno en la Iglesia por medio de estas dos acciones: en los creyentes, capacitándoles para cumplir el mandato, y en los no creyentes, llevándoles a la salvación. Y estos dos elementos se unen o se juntan en esta sección que hemos leído del capítulo 16. Vamos a ver 4 puntos, rompiendo todas las reglas homiléticas sanas, que son 3, pero vamos a ver estos 4 puntos. En primer lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo es el que dirige la obra. Después vamos a ver 3 puntos que van a ser 3 personas. Vamos a ver, mirar la persona de Lidia, ¿vale? La conversa en el mundo europeo. Después la muchacha esclava. Y en cuarto y último lugar, el carcelero de Filipos. Y vamos a ver qué tienen cada uno en común y que nos llama la atención de cada uno de ellos. Pero lo que es cierto, como decíamos, en por qué evangelizamos, o cómo debemos enfocar nuestro evangelismo, por qué obedecer, no solo porque Dios lo manda, es porque el Señor lo dice, punto, pero cuál es nuestra confianza a la hora de evangelizar, ¿no? Y no es otra que lo que dice el Salmo 127.1, cuando dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y como somos conscientes de que es el Señor el que edifica la casa, es por eso que salimos plenamente confiados a evangelizar, o con misiones, porque sabemos que el Señor es el que prepara a las personas, el que convence de pecado y el que nos capacita a nosotros para hacer esta labor. Esto que es algo que todos sabemos de sobra, que nos parece muy básico, muchas veces a la práctica nos es muy difícil de aplicar, ¿vale? Todos conocemos nuestros miedos, nuestras dificultades, o incluso nos parece mucho más lógico gastar miles de euros o muchísimo tiempo en organizar las cosas de una manera milimétrica y exacta, que está bien, que no hay que ser responsable y hacer las cosas con excelencia, pero muchas veces confiamos más en nuestros métodos o en nuestras prácticas o en nuestras estrategias que en este Señor que dirige y guía, ¿vale? Cada uno de nuestros pasos. Es obvio que si el Señor Jesucristo es omnisciente, que si Dios el Padre es omnisciente, Él es el que conoce los corazones y las personas a quien le vamos a evangelizar. Es Él quien conoce quiénes van a ser salvos. Por lo tanto, no hay mejor cosa que encomiarnos a Él, buscar su dirección en todo sentido y confiadamente en su nombre, ¿no? Pues si Él es el que nos encomienda, Él tiene toda autoridad, pues en Él también tendremos éxito, pues según Dios, pues según nosotros. Muy bien,
Pero vamos a ver cómo todo esto, que es un resumen de lo que nos vamos a encontrar aquí, vamos a ver cómo lo describe Lucas en este texto. En primer lugar, vamos a ver los primeros 4 versículos, ¿vale? Que hablan, son del 6 al 10, son 5, que nos dice que el Espíritu Santo dirige la obra. Muy bien. En primer lugar, en tan solo 5 versículos, encontramos que el Espíritu Santo hace una intervención especial, ¿vale? Para guiarles o dirigirles en su camino, ¿vale? Por lo tanto, la impresión que tenemos es que de 5 versículos, en 3 hay una intervención directa del Espíritu Santo diciéndoles 2 veces no y una dirigiéndoles. Esto nos puede dar una impresión, quizás a veces, que puede llevarnos al error. Significa esto, cuando leemos esta sección, en el versículo 6 dice: habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Versículo 7, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y versículo 9, por la noche se le mostró a Pablo una visión, ¿vale? Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, les dirige en 5 versículos de 3 maneras diferentes o especiales, ¿no? ¿Significa esto que siempre debe ser así? ¿Debe ser nuestra experiencia cristiana o cotidiana? ¿Es esta guía del Espíritu Santo lo habitual en la vida? ¿O solo es para el tiempo de los apóstoles? ¿Qué podemos esperar en nuestra vida? Primero de todo, debemos decir que es necesaria esta guía, esta manera especial de la intervención de Dios, de que hay muchas cosas en nuestra vida que nos vamos a encontrar, decisiones importantes que no son automáticamente reveladas en las Escrituras. Evidentemente, prácticamente todo lo que actitud, en cuanto a carácter, en cuanto a agradar a Dios, en cuanto a buscar su voluntad, es revelado ya en las Escrituras. Pero, ¿qué ministerio debo seguir? ¿O con quién me casaré? O algunas de estas preguntas no sale específicamente en las Escrituras, ¿no? Si no sería fácil, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo voy a escoger? Pues saldría aquí, ¿no? Para eso necesitamos dirección del Espíritu Santo, aplicando evidentemente y siempre dentro de los términos que Él ha revelado en las Escrituras, ¿vale? Nunca fuera de ellos. Pero sí que es cierto que a veces, por medio de amistades, por medio de la oración, por medio de una convicción o por medio de la providencia, encontramos esta dirección especial del Espíritu Santo, ¿no? Porque es evidente que nosotros no somos omniscientes, ¿vale? Y que en el futuro las decisiones solo las conoce el Señor, ¿vale? Así que por un lado es necesaria esta guía especial. Y por otro lado, tener en cuenta que no vivimos siempre esperando esta guía, ¿vale? Pues no sería de locos. Porque ya hay mucha cosa revelada, prácticamente todo lo que nos es necesario para agradar a Dios está revelado aquí, ¿no? En segundo lugar, hemos de ver cómo les va guiando a ellos, ¿no? Y eso también nos es muy llamativo. En primer lugar, no se les revela una vez y les dice todo lo que tienen que hacer, ¿vale? Ellos están por Frigia y Galacia, ¿vale? Y van a ir a predicar a Asia, y lo que se encuentran es con un no contundente y serio, ¿vale? Es el Espíritu Santo, ellos lo entienden así, les impidió hablar la palabra en Asia, ¿vale? Pero lo que hemos de ver es que desde donde estaban, que ellos han ido recorriendo las iglesias que habían iniciado en el primer viaje, desde Antioquía, más o menos de Antioquía de Pisidia, hasta pasando por Asia hasta Bitinia, ¿vale? Que está en punta, hay casi unos 240 kilómetros. Por lo tanto, entendemos que hay una distancia larga, que se recorren en unos cuantos días, y que no todos los días había una revelación de Dios, sino que solo fue en un momento. En segundo lugar, no sabemos de qué manera ellos entendieron que el Espíritu Santo lo habíamos impedido. Pudo ser por persecución, pudo ser porque por una convicción interna, puede ser incluso que Silas, el profeta, por medio de Silas mismo, el Señor se lo revelase, o cualquiera de otras, ¿no? No se nos dice el cómo, por lo tanto, no es necesario entender si bien es posible que sea una voz audible, ¿vale? En esto lo dejo abierto, ¿no? Lo que está claro es que ellos lo entienden, que el Espíritu Santo les dice que no. Después de este viaje, de unos cuantos días, pasan por Misia y van a Bitinia, intentan ir a Bitinia, y vuelven a encontrarse con un no. Por lo tanto, después de esta segunda negativa, después de unos días de la primera, deciden ir por el único camino que les quedaba hasta Troas, que era por el noroeste, ¿vale? Asia está abajo, Bitinia está al norte, por lo tanto solo podían hacer así,
hasta ir a Troas. Pero iban a Troas un tanto turbados, un tanto preguntándose qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque han salido en el nombre del Señor, ¿no? Van Pablo, Silas, Timoteo, ¿vale? Van a evangelizar, van a las misiones, pero donde han intentado hacerlo, el Señor les ha dicho que no. Y es de suponer que a ellos mismos también supone un conflicto, ¿no? O, bueno, ¿qué pasa, no? Estamos yendo aquí y nos estamos encontrando con nos por todas partes. Y esto es especular, ¿no? Pero incluso se podría preguntar, ¿están haciendo algo mal? O las cosas que nos preguntaríamos quizás nosotros, ¿no? ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Por qué no nos está dejando el Espíritu Santo evangelizar aquí y allá? ¿Vale? Y no es hasta que llegan a Troas que entonces tienen una visión, ¿no? Y nos dice el versículo 10, dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Vale? Es decir, que Pablo tiene esta visión, lo comenta con todo el grupo, y todo el grupo, una vez han visto el primer no, han visto el segundo no, y han visto esta visión, entienden que el Señor los está guiando hacia esta. ¿Vale? Así que lo que hay que entender de este punto es que primero el Señor nos puede guiar con nos, que no es cada día una revelación del Señor, es un viaje, durante ese viaje hay esta revelación especial, pero el Señor nos puede decir que no, y no le da toda la información, se la podía haber dicho la primera vez, revelarse y decir, no, mira, por aquí no vas a predicar el Evangelio porque vas a ir a Troas. En cambio el Señor no se revela de esta manera, y en ese sentido nos podemos identificar un poco más con Él, ¿no? Porque cuántas veces el Señor nos ha dicho, a nosotros no, y nos hemos preguntado qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué circunstancia nos dice el Señor que no? Y cómo manejarnos ante esta negativa, quizás turbadora, contundente o algo que no nos esperábamos, ¿no? Esto nos ha de servir de consuelo en nuestra vida, porque las direcciones del Señor, a ver, 2 veces son no y otra es un ves aquí, ¿vale? Pero es todo un proceso. Así que si nos encontramos en estas situaciones, tomemos consuelo de esto. ¿Vale? Y como decíamos, es la combinación de estos 3 factores y la meditación de ellos los que les convence. ¿Vale? No es que Pablo en ese momento dice, mira, tenía esta visión, vamos ya, o al menos el texto no nos está diciendo, y Pablo nos obligó a ir, ¿vale? O Pablo estaba convencido y nosotros dudábamos, sino que Pablo se los pone y son en consenso, ¿vale? Que entienden que es la voluntad del Señor. ¿Vale? Así que hay una comunicación entre ellos fluida y es algo que también nos puede ser de ayuda a nosotros en nuestra vida, ¿vale? Porque a lo mejor recibimos lo que creemos que es una dirección del Espíritu Santo y en primer lugar la hemos de someter a las Escrituras y en segundo lugar, si aún tenemos incluso dudas, podemos hablarlo con otros creyentes, ¿vale? Para saber cuál es la opinión en ellos. Ellos tienen una opinión conjunta. Hay muchos, tristemente hoy en día, que esta guía del Espíritu Santo se hace decir el Espíritu Santo me ha dicho y eso ya es válido como si Dios mismo hubiese hablado, ¿vale? Pero la primera sujeción es a las Escrituras y la segunda puede ayudarnos a compartirlo con hermanos o con gente que esté implicada en la misma sustancia, ¿no? Si estamos en un ministerio compartido con alguien y sentimos algo del Espíritu Santo, es bueno compartirlos, meter las Escrituras y luego compartirlo a ver qué es lo que opinan los demás. Y lo que hace Dios con ellos es algo muy claro, ¿no? Porque en primer lugar les ha dicho que no, siguen caminando y les vuelve a decir que no, y tienen que estar absolutamente desconcertados. ¿Vale? Y es cuando están desconcertados y esperando de una manera aún más especial la voluntad del Señor que reciben esta visión. ¿Vale? Quizás si hubiesen recibido la visión antes de estos no, les hubiese causado un poco seguramente no es así, porque ellos no tenían ninguna intención de ir a Europa, ¿vale? Lo que es ahora Europa. Pero ellos no tenían ninguna intención, su intención era recorrer las iglesias por las que habían estado anteriormente, mucho menos ir hasta Filipos, que está pasado, ¿no? Así que es necesario este choque del Señor, que les perturba y que les hace estar muy abiertos, muy pendientes de lo que el Señor les está diciendo. Vale, y esta experiencia es también la que tuvimos, Isabel y yo, hace unos años, cuando entendimos que el Señor nos guiaba, nos dirigía a los Estados Unidos y tuvimos un no bien gordo.
Y evidentemente que durante ese no fue perturbador y chocante y nos hicimos muchas preguntas, ¿no? Pero es a la luz posterior que entendemos que el Señor nos ha dirigido en todo esto y que damos gracias por no haber ido allí, aun a pesar de que no nos gustaría volver a repetir la experiencia, ¿vale? Sí que damos gracias al Señor de que hemos entendido que Él tenía otra cosa para nosotros. Así que, bueno, os puede pasar. Muy bien. Así que se deciden, nos embarcan desde Troas hacia Filipos, nos cuentan que van en barco y allí se encuentran con el primer personaje de nuestra historia, ¿vale? Que es Lidia. Y corremos el riesgo de pasar tan rápido por este pasaje que no nos damos cuenta de que de toda esta emocionante historia que está embargando a nuestros protagonistas, ¿vale? En este momento se añade Lucas. Nos parece algo normal cuando leemos este pasaje, pues que han ido allí, han sido guiados allí y ya está. Pero realmente es algo absolutamente sorprendente y emocionante, ¿vale? Les ha dicho a dos sitios que no, les ha dicho ahora a un sitio que desconocen, ¿vale? Que no tenían intención de ir, y lo que se encuentran allí, ¿vale? Es una persona, Lidia, que se entrega al Señor, ¿no? Pero si lo vemos desde esta perspectiva, nos parece un absoluto milagro, ¿no? O, dicho de otra manera, nos parece una absoluta guía del Señor. O sea, el Señor les ha dicho que no en dos sitios porque estaba esperando que Lidia escuchase este mensaje, ¿vale? Y podemos perdernos esta perspectiva, ¿vale? De lo que Dios está haciendo en este pasaje. Ellos llegan a Filipos, pasan allí unos días, nos dice el texto, y salen hacia un lugar de oración, ¿vale? Y esto, en primer lugar, en el día de reposo nos sorprende, ¿no? Porque hasta ahora la práctica habitual de Pablo es llegar a una ciudad y ir a la sinagoga, ¿vale? Pero en este momento no va a la sinagoga, sino que se va a un lugar donde ellos creían que había un lugar de oración, ¿no? Seguramente al estar allí unos días habrían escuchado probablemente que habían algunos que se reunían en este punto, ¿vale? Y es este día de reposo que salen hacia allí. ¿Por qué no habían ido a la sinagoga antes de nada, como tenían por costumbre hacer? Pues probablemente, o lo que se sobreentiende del texto, es que no había sinagoga allí, ¿vale? Sino que había solo un grupo de judíos, pero que no formaban sinagoga. Es muy posible que esto fuese porque para establecer una sinagoga tenía que haber un quórum de 10 hombres como mínimo. Es decir, el mínimo para establecer una sinagoga y que funcione como tal eran 10 hombres. Por lo tanto, entendemos que allí no habían esos 10 hombres y que por lo tanto había muchas mujeres, como nos dice el texto, y es por eso que no forman o no están funcionando como sinagoga. Es en este momento que salen al río, que se encuentran con estas mujeres, que cuando les ceden el turno, Pablo empieza y les expone el Evangelio. Y es en este momento que nos dice el texto que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Vemos la acción divina, tanto dirigiéndoles, tanto confiriendo poder a la palabra, como convenciendo el pecado o iluminando la mente de Lidia. ¿Pero quién era Lidia? Nos dice que era una mujer procedente de Tiatira, que era el antiguo reino de Lidia, ¿vale? Tiatira era el antiguo reino de Lidia. Por lo tanto, o Lidia es en honor a su nombre, o algunos proponen que es un sobrenombre, ¿vale? Es un mote para decir que era de aquella ciudad, simplemente, o de aquella región. Y esa región era famosa por sus telas teñidas de púrpura, ¿vale? ¿Y por qué encontramos a una mujer de Tiatira allí? Bueno, probablemente por lo que sigue siendo uno de los mayores motivos de inmigración o migración, ¿vale? El trabajo. Muy probablemente ya había aprendido el oficio y se había ido dando la vida a Filipos, que era una ciudad romana, una colonia romana, ¿vale? Y evidentemente podría haber allí bastante gente para comprar estas telas. De hecho, por lo que entendemos del texto, sabemos que le iba muy bien, que podía tener hasta una casa grande, que luego puede acoger a los 4, a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Por lo tanto, en aquel momento es una casa bastante decente, ¿no? Bastante, con un mínimo de nivel
adquisitivo. Además, se han encontrado inscripciones de un gremio de mercaderes de telas de púrpura en aquella época en Filipos, ¿no? Que probablemente podía pertenecer a Lidia o trabajar para alguien que perteneciese allí. Muy bien, pero esto, ¿por qué es importante conocer esto? Para que nos fijamos en los detalles de lo que el Señor hace, ¿no? ¿Por qué fue Lidia para allí? ¿Porque sí? ¿O fue guiada por el Señor, quizás aún sin saberlo? ¿Vale? Porque a Tiatira no le llega la palabra en este momento. ¿Vale? Tiatira está en la zona de Asia, donde no se le ha permitido hablar el Evangelio. Pero esta mujer, buscando trabajo, que es simpatizante o adoradora de Dios, dice el texto, que busca al Dios verdadero y vivo y lo busca en el buen lugar, entre los judíos en ese momento. El Señor la dirige hasta esa ciudad y dirige a todo el equipo misionero directos a este encuentro. Así que estamos viendo, por un lado, la vida de Lidia y por un lado, la vida de los apóstoles y cómo este encuentro es preparado por Dios y por el Espíritu Santo para salvarla. Así que en ella vemos algo que la Biblia, que el Señor Jesucristo mismo dijo, aunque Lidia no lo supiese, que quien busca, halla. Esta mujer buscaba a Dios y Dios lo tuvo en cuenta y le envió a Pablo y a todo un equipo misionero para que conociese el Evangelio de viva voz, para informarse, que conozcamos la primera conversión en Europa o en Filipos, ¿no? En la iglesia incipiente de Filipos. Pero no solo la salvó, y este encuentro personal la salvó para sí misma, sino que la salvó y enseguida la unió a la comunidad espiritual, ¿vale? Que es la iglesia, ¿vale? Porque ella es importante, como decimos, para hospedar a Pablo y Silas, tal como se convierte y abre sus puertas y su casa a los hermanos en la fe. Y de hecho, luego en el 40 hemos leído al final que dice: cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Es decir, los hermanos estaban en casa de Lidia, así que es posible que fuese el primer lugar de culto o de casas culto de la iglesia en Filipos. Es más, siendo con un buen nivel adquisitivo, después hay una ofrenda que se hace desde la iglesia de Macedonia y que muy probablemente ella participe, ¿no? Así que vemos que esta salvación, que es personal e individual, no es algo que sea egoísta en sí mismo, sino que a la misma vez de ser personal, sirve para ser comunitaria, ¿vale? O sea, que tal como tú tienes un encuentro con Dios, pasas inmediatamente a pertenecer a la Iglesia Universal, ¿vale? Como hijo de Dios, ¿vale? Y corresponsable de los hermanos en Cristo, los unos de los otros. Muy bien. Pero no solo salvan a Lidia, sino que nos dice el texto del 16 al 24, nos encontramos con nuestro segundo personaje, que es la muchacha esclava. Esta muchacha nos dice el texto que era doblemente esclava, primero porque tenía unos amos a quienes les generaba una retribución económica, y por otro lado era esclava de un espíritu que la poseía y la estaba destrozando psíquicamente, ¿no? Es decir, una posesión lo que hace es destrozarte de muchas maneras, y una de ellas es emocionalmente y psicológicamente. Y menuda tragedia, ¿no? Que esta mujer fuese esclava simplemente por dinero, ¿vale? Por un tema económico. Y veremos, tiene muchísima importancia en la historia de Pablo y Silas, ¿no? Este tema. Pero la pregunta que surge es: ¿por qué Pablo mandó sacar al espíritu que había en ella? ¿Vale? Porque esto le acarreó serios problemas, ¿vale? Como por ejemplo ir a la cárcel, ¿vale? Veremos que son azotados porque al expulsar al demonio o al espíritu y ver que no tienen ganancias, pues estos amos los denuncian ante los magistrados. Después de todo, este espíritu no estaba declarando la verdad, no estaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación, en el versículo 17. No podían aprovechar esta declaración para ganar credibilidad en Filipos y anunciar con más fuerza el Evangelio en medio de ellos. Bueno, pues principalmente voy a proponer 3 motivos, ¿vale? El primero es qué asociación tiene Cristo y las tinieblas. Y es que este es el problema: no se puede permitir bajo ningún concepto que se mezclen
o confundan el evangelio y el oscurantismo, espiritismo y demonismo. Es decir, esta declaración provenía del reino de las tinieblas y no era algo sin importancia, porque mucha gente iba a consultar a esta adivina, a este espíritu que tenía. Por lo tanto, para la ciudad de Filipos era en realidad una guía espiritual buena para sus vidas y correcta, ¿vale? Pero el hecho de no diferenciarse, Pablo y Silas, en el mensaje del evangelio de ella, podría hacer caer en confusión acerca de cuál es el verdadero mensaje del evangelio. Porque si esta muchacha adivina anuncia el evangelio como ellos, y ellos lo ven bien, pues tanto vale una cosa como la otra, ¿no? Más da que vayas a Pablo o que vayas a la otra autoridad o guía, que es esta muchacha esclava, ¿no? Por lo tanto, en vistas de que esto nunca puede ir mezclado bajo ningún concepto, se puede mezclar con el mundo de las tinieblas, Pablo decide expulsarla y apartarse, ¿no? Hacer una declaración contundente, pública, de que el reino de las tinieblas y el evangelio nada tienen que ver, sino que todo lo contrario son contrarios, ¿no? Muy bien, pero si este era un tema importante, no confundir el mundo de las tinieblas con la verdad del evangelio. La segunda cosa es, ¿era cierto su mensaje? ¿Vale? El primero es, ¿qué asociación tiene Cristo con las tinieblas? Y el segundo, ¿era cierto su mensaje? Porque a primera vista parece que sí, pero hemos de comprender que Dios Altísimo era una referencia simplemente al Dios superior o mayor que hubiese en una región o en cierta religión. Es decir, Dios Altísimo valía tanto como para Jehová como para Zeus. Así que no era una declaración inequívoca de que el Dios Altísimo era el Señor, por lo cual nosotros lo entendemos, ¿vale? Sino que era un Dios alto, un Dios superior o mayor a otros, ¿no? Además, el texto dice que quienes os proclaman el camino de salvación, ¿vale? Y ahora vamos a ir a la parte aburrida, que es ir al griego. Entonces, en el griego, delante de camino no lleva artículo definido, ¿vale? Por lo tanto se puede traducir como el camino o un camino, ¿vale? Siempre lleva artículo definido cuando se habla en hechos, en manera metafórica, el camino de Dios, ¿vale? Siempre lleva artículo de salvación, pero en este caso no lo lleva. Por lo tanto puede ser el camino como un camino, ¿vale? Por lo tanto volvemos a estar en el punto de antes, ¿no? Lo que podría significar un Dios superior a otro, simplemente, y un camino de salvación, simplemente, entre muchos tantos, ¿no? Y este mensaje es bien distinto, ¿vale? Ya no tiene nada que ver con el Evangelio, más bien es contrario. Es un mensaje que está ahí en boca de todo el mundo, ¿no? Cualquier camino para Dios es uno más, ¿vale? Cualquier religión, da igual si es budismo, o eres musulmán, o eres cualquier otra cosa, mientras sea religión y a ti te valga, es un camino para llegar a Dios, ¿no? Por lo tanto, meter el Evangelio en este mercado o este supermercado de religiones no era algo que pudiese admitir Pablo, ¿no? O Silas. No es un supermercado que coges la religión que quieras, coges la que quieras, y si te va bien pues esa, y si no la tiras y coges otra, ¿vale? Hay una sola verdad absoluta, y esa verdad absoluta es la que trae Pablo y trae Jesucristo con su Evangelio, ¿no? Y por último, la tercera cosa que os propongo, que por lo que lo hace, es evidente que lo hace por compasión, ¿vale? Dice que varios días llevaba viendo esta muchacha haciendo esto, y cómo estaba Pablo y Silas iban viendo cómo esta muchacha cada vez sufría más y veían su esclavitud, ¿no? Y es por pura compasión hacia esta persona. Estaba siendo tan terriblemente dañada y estropeada, ¿no? Muchos hablan de ventrícula, si no me equivoco. Es decir, que salía un ventrílogo, eso. Salía una voz del vientre distinta a la suya, ¿vale? Como si os podéis El Exorcista o cualquiera de estas películas, ¿vale? Sale una voz totalmente contraria, que era el espíritu de divinación, ¿vale? Por lo tanto, era verdaderamente un show dantesco, ¿no? Algo difícil, ¿no? Y es por compasión del amor y del Evangelio que lleva a Pablo a liberar a esta muchacha, ¿no? Viendo los terribles y tremendas secuelas que ocasionan estas posesiones. Así que es por estas razones que Pablo decide liberarla, y muy probablemente
esta muchacha pasa a pertenecer al pueblo de Dios. El texto es evidente que no lo dice, pero es muy probable que la intención de Lucas, al situar esta historia entre la conversión de Lidia y la conversión del carcelero, pudiese estar indicando, o al menos es una sugerencia, de que también pasó a pertenecer al pueblo de Dios, ¿no? Si esta muchacha experimentó esta liberación, escuchó este mensaje que la había liberado, vio lo que le habían hecho sus amos a Pablo y Bernabé, verdaderamente tenían que tener un testimonio importante, ¿no? Así que no es difícil imaginar o presuponer que formase también parte de la iglesia que amanecía en Filipos, ¿no? Y es que si antes en Lidia el Evangelio satisfacía una necesidad intelectual, ¿vale?, abrió su mente, le dio un conocimiento verdadero de la salvación, en este momento el Evangelio tiene éxito, se muestra con mayor poder sobre el mundo espiritual. Así como Lidia en este sentido representa el conocimiento verdadero, la muchacha esclava, en Jesucristo tenemos autoridad, la autoridad espiritual verdadera. Y ahora vamos a ver el carcelero de Filipos, que va a representar, nos va a hablar también de la autoridad moral, o la respuesta moral correcta, ¿vale? Porque es un problema moral lo que va a llevar al carcelero de Filipos a suicidarse. Pero bueno, vamos a ir por partes. Lo que está claro de esa parte es que la declaración es que el Señor Jesucristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y esa autoridad incluye el mundo espiritual. Pero como decíamos, esto trae consecuencias sobre Pablo y sus compañeros. Son acusados delante de los magistrados, ¿vale? Y es curioso simplemente mencionar rápidamente esto, cómo les acusan, ¿vale? Porque el problema es económico, ¿vale? Han dejado de tener ganancias, por lo tanto esto no lo pueden soportar y hay que parar el Evangelio, porque el Evangelio hace que los que tengan ganancias deshonestas dejen de ganar dinero. Eso es luego lo que acusarán también a Pablo en Atenas. Entonces, como dejan de ganar dinero, van a las autoridades y lo que hacen es apuntar a su orgullo racial y a su antisemitismo, ¿vale?, para cargar contra ellos. Es decir, en primer lugar le dicen, mira, estos son judíos, ¿vale?, y lo que están haciendo es traer, ya sabéis cómo son los judíos, es lo que da a entender, ¿no? Ya sabéis cómo son de raros, que se apartan de todo, que tienen su propia vida, ¿vale?, que están exentos de muchas cosas de la ciudadanía romana, ¿vale? Estos son judíos y están llevándonos a prácticas que son contrarias a Roma, ¿vale? Entonces les habla del orgullo romano, ¿vale? Ellos son ciudad romana, por supuesto, y no pueden permitir esta situación, ¿no? Así que vemos como esta no, en este caso no será la última vez que en aras de la supremacía racial y el odio racial se va a cometer una injusticia, como todos sabemos. Muy bien, y esta victoria de Satanás, no obstante, se convierte en una victoria de Cristo. Y aquí entra el carcelero de Filipos, ¿no?, del versículo 24, que ya está al final, al 40. Y es que todo esto les conduce hasta el carcelero de Filipos. Y es absolutamente admirable cómo el Señor Jesucristo conduce toda la historia de una manera sorprendente, pero completamente efectiva, ¿vale? Porque desde que salieron sin querer ir a predicar a Filipos, y cómo cada cosa y cada paso que dan es guiado por el Espíritu Santo para encontrarse con un simple carcelero que está teniendo una noche de sus largas noches aburridas en la cárcel. Probablemente que a veces eran aburridas, que se duerme. Por lo tanto, es probablemente una persona con edad avanzada, ¿vale?, porque se solían ocupar estos cargos los ex pertenecientes al ejército, sin altos cargos en él. Por lo tanto, es de un nivel o de un estrato social medio. Y está pasando pues una de estas tantas noches aburridas en la cárcel. Ha metido a Pablo y a Silas, les está incluso escuchando quizás orar y cantar, y en ese momento que se duerme. Así que mientras están cantando, que tiembla, que hay un terremoto y todas las puertas se abren. Entonces se despierta y como solo ve, hay que ponernos en su piel, estás durmiendo, te despiertas por un terremoto, miras y solo ves puertas abiertas, ¿vale? Por lo tanto, lo que has de suponer es que no hay, como él supone, es que no hay nadie, ¿vale? ¿Y qué le pasaba a los que se dormían en estos cargos? Que eran ejecutados.
Por lo tanto, viendo su grave equivocación, ¿vale? Pues hablamos de que es un problema moral, porque él se duerme en su trabajo, lo que hace es coger su espada e intentársela clavar. ¿Vale? Es antes de que haga esto, que Pablo, que oye una voz, diciendo, detente, no hemos salido nadie, ¿vale? No hagas ninguna locura. Y metiéndonos en su piel, hay que pensar que él ha conducido a Pablo y a Silas llenos de sangre, habiendo sido rasgadas sus ropas, entre las espaldas demacradas, ¿vale? Y que a diferencia de todos los demás presos, lo que hacen es alabar a Dios, orar y mostrarse gozosos, lejos de quejas, lejos de quejarse contra el Estado, contra el gobierno, contra los políticos, contra la triste que les va la vida y lo mal que les han ido las cosas. Lo que hacen es alabar al Dios vivo y verdadero y clamar ante su trono, ¿vale? Así que esto deja en su memoria o en su mente una impresión que, como vemos, no es inútil, ¿vale? Porque al despertarse, y estas personas que han sufrido tanto son las que le muestran misericordia, que aun incluso de haber sido encarceladas injustamente no escapan corriendo, sino que se quedan para preservarle la vida, ¿vale? Es este hecho que, viendo su incapacidad moral para mantenerse despierto en una cárcel y la alta moral y amor y misericordia que es mostrado por Pablo y Silas, que hacen auténtico su mensaje, que va corriendo hasta ellos, y dice el texto que se postra ante ellos y les pide, los saca de ahí y les dice qué ha de ser para ser salvo. La gran pregunta que sigue en la mente humana, ¿vale? Desde tiempos de Génesis, es: ¿Dios nos ama? No es tanto una cuestión de si Dios es poderoso para salvarnos, es absolutamente poderoso. Lo que sigue el hombre culpando a Dios o teniendo dudas, incluso cuando somos creyentes, es: ¿Dios me ama? ¿De verdad me ama? Porque esta es la mentira que nos hemos tragado o que hemos amado, y que Dios se encarga en la cruz de demostrar de una manera total y completa. Cristo sí nos ama muriendo y pagando por nuestros pecados en la cruz del Calvario, ¿vale? Y demostrando que Él es el Hijo de Dios y que Él no solo murió en la cruz, sino que en nuestra vida confluye o guía el Señor todas nuestras circunstancias para que le conozcamos, ¿vale? Por medio de su Espíritu Santo, a aquellos predicadores, misioneros, evangelistas o padres que nos han introducido en el Evangelio y tocando nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y trayéndonos al arrepentimiento. Así que este pasaje podríamos resumirlo con las palabras de Lucas, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto es lo que encontramos en este texto. El Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, viene a buscar y a salvar lo que se había perdido en virtud de la cruz.